Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Llegó la hora 21 y como cada miércoles a través de la televisión pública Foguina, iniciamos controversias. Hoy van a ser de la partida dos temas fundamentales para la provincia. Uno, o por lo menos uno de ellos fundamentalmente para el sector público y tiene que ver con la nueva ley provisional aprobada justamente días atrás por la legislatura de la provincia. Y la otra, un tema que está tratando en este momento la legislatura y lo va a tratar durante por lo menos algunos días de noviembre, y tiene que ver con el presupuesto 2023, es decir, de alguna manera la ley madre que rige todas las actividades y funciones en nuestra provincia. Como siempre, un saludo muy especial a Río Grande, Tolwyn, Ushuaia y por supuesto a mi reina y a mis dos princesas. Pero como siempre ustedes saben que me gusta charlar un poco de lo que pasa a nivel nacional. Y la verdad que la discusión política en las últimas semanas se ha centrado fundamentalmente en dos temas, pero una cosa es la discusión política y otra cosa es el ánimo del ciudadano. ¿Sí? ¿Qué piensa el ciudadano? Usted, yo, cuánta gente que está del otro lado. Y justamente se han hecho una serie de encuestas o sondeos para saber qué piensa el ciudadano. Y ahí lo tenemos, si me lo ponen en pantalla, porque la verdad que hay absolutamente de todo. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tiene la gente hoy? Fíjense, precios por un lado, con una inflación que no para, realmente, y usted lo ve cuando va al supermercado, cuando tiene que comprar algo, cuando llegan los impuestos. Este mes va a haber aumentos de impuestos fundamentalmente en gran parte del país. Por supuesto, la inflación, el futuro, una de las mayores preocupaciones de la gente. Yo cuando alguien le pregunta, decir, ¿qué es lo que te preocupa? Y uno quiere ver un horizonte, quiere ver una luz al final del camino. Bien, el futuro. Y estas se consideraron las primeras respuestas espontáneas que ha dado la gente a la pregunta de cuáles son sus mayores preocupaciones. La educación, el trabajo, la vivienda, la corrupción, los alquileres. Poco me extrañó que los alquileres es de lo menos que se habla, pero bueno, por lo menos aquí en Tierra del Fuego. Pero mucho tiene que ver esto de la inflación, de los precios. Por Dios, yo recuerdo, seguramente usted también, cuando íbamos al supermercado y con cuánto llenábamos un changuito. Y yo soy de guardar, yo soy papelero, veo como los ratoncitos que van guardando en su cuevita papeles y demás. Y guardo tickets. El otro día, buscando papeles y demás, encontré tickets del año 2008, 2009, 2010 de algunos supermercados de acá de Ushuaia. Y la semana que viene vamos a hacer, como ya lo hicimos en anteriores programas, una compulsa de precios, es decir, cuánto valía el mismo producto entre tal fecha y tal fecha. Y ahí realmente se van a dar cuenta lo que significa la inflación. Pero bueno, te decía, por otro lado, esto es lo que le preocupa, digamos, al ciudadano a pie, a usted, a mí, a cuántos en el país. Pero la discusión política en las últimas semanas, entre otros temas, ¿sí?, está centrada en el intento, por un lado, del kirchnerismo y por otro lado, de gobernadores, fundamentalmente peronistas o aliados, ¿para qué? Para eliminar las PASO, en la antesala de las elecciones presidenciales. Y ayer justamente, el ministro del Interior, Guado de Pedro, incluyó un nuevo elemento, además de las primarias, es decir, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, recordemos, impuestas en su momento por Néstor Kirchner. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque Guado de Pedro consideró necesario también que no haya elecciones intermedias, ¿sí? Las elecciones intermedias donde se eligen diputados, senadores. Y claro, hay una realidad. Cada gobierno, cada fuerza política, cada coalición de gobierno que ofrece una propuesta de gestión tiene, dicen algunos, que tener 4 años
y no 2 para desarrollarlo, entonces no puede haber una elección al año de haber asumido. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es decir, a pesar de las críticas que ha habido, que se han levantado de un lado y de otro, primero por las PASO, segundo por estas declaraciones del ministro del Interior, Guado de Pedro, respecto a la posibilidad cierta de dejar de lado las elecciones intermedias, yo digo, y recuerdo, soy mal pensado siempre, digo, porque será que las últimas elecciones intermedias el Frente de Todos perdió en casi todo el país. No sé, digo, se me ocurre. Pero bueno, decía, a pesar de las críticas del Ministerio del Interior, están trabajando en una serie de puntos de análisis o argumentos ¿para qué? Para plantear el debate de ambas opciones. Es decir, señores, ¿por qué pretendemos de alguna manera dejar de lado las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? ¿Y por qué pretendemos, ahora por lo menos, también dejar de lado las elecciones intermedias? Y los puntos que analiza el gobierno son, por un lado, los voy a leer puntualmente. Las elecciones de medio tiempo o de medio término hacen que se esté siempre en campaña. Argumentan desde el Ministerio del Interior. Segundo argumento, dicen, es imposible desarrollar políticas públicas sostenibles si se vive siempre en campaña. Bueno, sí, puede ser. Tercero, dice que en el sistema que actualmente existe, a los pocos meses de asumir un gobierno, no importa cuál, ya se pone en marcha la campaña para las próximas legislativas. Es decir, cada 2 años hay 2 elecciones, las PASO por un lado y las parlamentarias, o las PASOs y la elección de presidencia. Bien, otros argumentos, según ellos, estas elecciones continuas también impiden generar mesas de diálogo porque en los momentos de campaña, dicen ellos, los partidos tienden a tener posiciones públicas radicalizadas o diferenciadas. Es decir, le hablan en campaña, le hablan al votante, le hablan a su sector, le hablan al público, le hablan o a través de qué quieren ganar, cuando, por otro lado, están planteando, fíjense que ellos mismos lo están planteando de esta manera, generar mesas de diálogo. Y la verdad que a veces uno a las pruebas me remito, o a las pruebas uno se remite. Cuénteme cuándo en campaña hubo mesas de diálogo. Remontémonos, no importa cuánto tiempo. Históricamente en la Argentina, ¿cuándo en campaña hubo mesas de diálogo? Ahora lo están planteando. Bueno, está bien, nunca es tarde, me parece a mí, pero... también la propuesta sería que el gobierno sea elegido junto con el Parlamento y por un periodo de 4 años. ¿Para qué? Para que en ese periodo se pueda tener la oportunidad para desarrollar las políticas propuestas y ser evaluado a los 4 años, que es un tiempo, según el gobierno, más que prudente y razonable. Bien, estos son los argumentos o los puntos que está analizando el gobierno nacional respecto para presentar a la sociedad, para presentar a la clase política, leales y opuestos, es decir, los unos y los otros, para plantear esto de la posibilidad cierta de dejar de lado las PASO por un lado y también dejar de lado las elecciones intermedias. Pero hay un tema. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución es demasiado sabia. Y el artículo 50 de la Constitución, puntualmente, habla sobre el tema de las elecciones intermedias. ¿Y para qué? ¿Por qué propongo esto? Porque la Constitución Nacional dice en su artículo 50, los diputados durarán en su representación por 4 años y son reelegibles, pero la sala se renovará por mitades cada bienio, es decir, cada 2 años, a cuyo efecto, recordemos que cada 4 hay elecciones, a cuyo efecto los nombrados para la primera legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer periodo. Bien, para dejar de lado, o por lo menos dejar de lado las elecciones intermedias, hay que reformar la Constitución. Y la verdad que una Constitución no se reforma así porque sí. Bien, esa es una. Pero voy un poquito más allá. Y porque si están planteando esto, hay un sondeo o una encuesta que la hizo la gente de Jacobe durante octubre, donde se sondea o se plantea que aún sin saber, esto es un sondeo a nivel nacional, ¿no? Que aún sin saber quiénes serán los candidatos, ¿votará usted por alguno de los siguientes espacios políticos? Estamos hablando de espacios políticos, ¿sí? Fíjense, esto se hizo del 6 al 10 de octubre
Y estamos hablando, insisto, de espacios políticos. ¿Por qué? Porque todavía no hay candidatos. ¿Sí? Por un lado está el ser o no ser, de Macri por un lado, Fernández por otro, qué va a pasar con Cristina Kirchner, qué va a pasar con Larreta, qué va a pasar con cuántos. Dígame o cuénteme cuántos candidatos hay definidos hoy. Bien, por eso las paso, por otro lado. Pero ante la pregunta, el 32,8% dijo que votaría sin aún saber quiénes serían los candidatos por Juntos por el Cambio. Un 23,6% por los libertarios, un 25,5% por el Frente de Todos, actual gobierno, un 4,6% por el peronismo no kirchnerista, que si vemos que sumado, porque recordemos, el Frente de Todos, dicen que el peronismo cuando hay elecciones se junta absolutamente todo, le juntamos a todas las cabezas. Si sumamos lo que significa un 15,5% del Frente de Todos, más un 4,6% del peronismo no kirchnerista, llegaríamos a un 20, 21, 22,1% prácticamente. ¿Sí? Estarían ahí casi empardando con los libertarios. Claro, y uno se pregunta, un tipo reaccionario como Milei, ¿sí? Cabeza de los libertarios en este momento, es decir, ¿por qué surgen? ¿Por qué surgen como de la nada, absolutamente y fundamentalmente en el idioma de la gente, en el idioma de la gente joven y en todo el país? Bien, pero siguen. El Frente Progresista, el Frente Nacional, también estamos hablando de la izquierda, el 2,1%. No están definidos o evitan contestar casi el 21% de los encuestados o entrevistados y un 0,4% no saben o no contestan. ¿Qué quiero significar con esto? Ustedes saben que en política hay candidatos del aparato y candidatos de menú. ¿Sí? Candidatos del aparato es cuando hay una lista completa y dice, señores, esta es la lista, hay que votar acá. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Y por otro lado están, digo, los candidatos de menú o de gusto. ¿Usted qué hace cuando va a un restaurante? ¿Mala comparación o cierta? Toma el menú y dice, a ver qué tengo ganas de comer hoy. Y tiene una serie de posibilidades, es cierta. Bien, eso por un lado. Pero también hay un electorado, yo digo, a ver, siempre una palabra que quizás no sea del todo correcta, pero un electorado Swinger que pivotea de un lado a otro. Por eso yo planteaba recién lo que significa, por un lado, el votante del Frente de Todo y, por otro lado, también el Frente del peronismo no kirchnerista. Y también, ¿sí?, de Juntos por el Cambio o de los libertarios que pueden pivotear a un lado o a otro según, por supuesto, el menú que se le ofrezca. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que hoy en el país existe prácticamente un 30%, número más, número menos, de fieles en su pensamiento a uno y otro lado. Estamos hablando de la denominada izquierda, que no es tan izquierda, y una denominada derecha que no es tan derecha. Porque si Juntos por el Cambio es derecha, ¿qué significan los libertarios? Y si el kirchnerismo es izquierda, ¿qué significa el peronismo? Bien, digo, son conceptos o preconceptos que de alguna manera hay que tenerlos en cuenta. Pero digo por qué, 30 y 30. Cuidado, señores, hay un 40% de ciudadanos que hoy de alguna manera terminan decidiendo quiénes nos van a gobernar en las próximas elecciones. Bueno, no quería dejar comentar, por lo menos intercambiar una opinión personal en todo esto, como hago cada miércoles. Luego de la pausa va a estar con nosotros el presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego. Estamos hablando de Carlos Iomi. Vamos a charlar sobre esta aprobación de una nueva ley previsional aprobada, bueno, hace días por la legislatura. Y luego de ello va a estar con nosotros, ya por segunda vez, el ministro de Economía de la provincia, Federico Zapata García. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el presupuesto que comenzó justamente esta semana, fue presentado. Hay muchas novedades interesantes como para poder, y vamos a ver si podemos mostrar algunos números como para que usted tenga en cuenta qué significa esta ley madre del presupuesto 2023 de Tierra del Fuego. Recordamos nuestra línea de comunicación, ahí bajo pantalla para mensajes de WhatsApp, el 2901-510964. Tiene el teléfono a mano, código QR, lo acerca a la pantalla y se comunica con nosotros. Pausa, la primera,
y volvemos. Lo decíamos, ustedes saben que la legislatura durante la semana aprobó por unanimidad un proyecto que introdujo profundas modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones para el personal del Estado fueguino, que fue de alguna manera receptivo de muchas de las propuestas que impulsaron desde distintos sectores sindicales, asociaciones y representantes del sector pasivo. Está con nosotros justamente quien es el presidente de la Caja de Previsión, Carlos Yomi. Carlos, gracias por aceptar el convite. Por favor, gracias a vos por la invitación, Aníbal. Un gusto. Quizás sea muy difícil en poco tiempo, porque también lo tenemos al ministro de Economía, sí, que no es poco. Tiene mucho para hablar. Mucho para charlar. Sí. Tratar de explicar qué significa este nuevo proyecto aprobado. Introdujo realmente profundas modificaciones a lo que era el viejo régimen de Jubilaciones la caja, vigentes. de jubilaciones y pensiones. Sí, correcto, Aníbal. Como vos bien decís, es una modificación que trajo, más que profunda, en realidad trajo justicia, ¿sí? Que es lo que el gobernador siempre pregonó desde el principio, no solamente a través del reconocimiento o la recuperación del salario del empleado, sino también el reconocimiento de aquellas cuestiones que en su momento se tuvieron que hacer, ¿sí? Pero que hoy estamos en una situación distinta y evaluando las necesidades y escuchando a la gente, que es lo principal, escuchar a la gente, escuchar a los sectores, ¿sí? Han tomado conciencia y es importante destacar también el trabajo legislativo que se ha hecho, ¿sí? Hemos trabajado de manera denodada, de manera consciente, ¿sí? Y eso no va a implicar un mayor gasto, sino que al contrario, es un reordenamiento. Como decía la vez pasada, cuando hablábamos con Daniel Elías, que él es un referente del COFEPRES, nos decía, es importante cuando estás en estos valores, es un reordenamiento del verdadero gasto público. Ahora bien, y ya profundizando en lo que es lo de las reformas, había ciertas cuestiones que tenían más que ver con el deber ser, ¿sí?, que con cómo estaba escrito en la ley. Entonces, y se le pretendió bajar el precio de alguna manera a las reformas que se pedían y que se necesitaban y que realmente correspondían a hacer, tildándole como la reforma docente. En realidad es una reforma del régimen previsional, ¿sí? Porque no es que únicamente se tuvo en cuenta al sector docente. Que el sector docente, a través de su gremio, haya sido el disparador de tomar conciencia de aquellas reformas que se podían hacer, que eran viables, ¿sí? Pero como bien dijo el legislador Greve, yo lo escuchaba no solamente en el cierre de cuando se aprobó esta nueva herramienta, él decía, esto no es que vamos a cerrar la carpeta, listo, ya está, porque no, porque esto es dinámico, esto requiere de un monitoreo constante, como todo, ¿sí? Es dinámico. A ver, vivimos en un país que ya de por sí tiene una característica muy particular. Y la situación económica hoy tal vez no sea la más adecuada, no lo es. Pero bueno, entonces requiere ese análisis. Lo importante es que hay un compromiso que se había realizado y que una vez más este gobierno viene a demostrar que cumple con lo que promete. Digo, ¿sí? A ver, sí. Señores, durante, como bien decías, durante la campaña de alguna manera... empecemos al revés. Había una ley previsional que databa de un gobierno anterior, ¿sí? Que tenía determinadas características. A través de los gremios, a través de distintas asociaciones y demás, se fue planteando, señores, a ver, cómo podemos volver a lo que significan realmente, por un lado, lo docente. Yo lo tuve acá a Catena y charlábamos justamente de ese tema, que quizás haya sido el disparador para que el resto de las asociaciones, gremios y demás digan, señores, mire, a ver, veámoslo para todo, veamos cómo es sostenible, veamos de qué manera, es decir, veamos cómo lo actualizamos. Y como bien dijo Gustavo, el gobernador dijo, tengamos presente y tengamos en cuenta la sustentabilidad, no solamente que sea algo sustentable, sino que sea también sostenible en el tiempo. Porque he escuchado últimamente distintas cuestiones que han salido
algunos referentes, los agoreros del mal, los que siempre están pregonando el desastre y que no ayuda, porque realmente yo quisiera saber si realmente leyeron a conciencia lo que se propuso y cómo y de qué manera se va a llevar adelante. En ningún momento, y ese fue un pedido, y que los mismos legisladores, porque no nos olvidemos que salió por unanimidad, ¿sí? Por eso es que digo que fue un trabajo a conciencia que se realizó, ¿sí? Se garantizó de que no se vuelvan a las épocas en que los jubilados tenían que cobrar en cuotas, cobrar con amparos. Entonces, a eso no se va a volver. Porque no es la pretensión de este gobierno. A ver, para hacerlo quizás un poco más fácil o más entendible para el común del ciudadano. Señores, estas son las nuevas condiciones. Es decir, estamos en un país donde hay inflación, donde sabemos perfectamente qué es lo que pasa, es decir, no lo tenemos que contar a la gente, pero estamos en una situación quizás diferencial que nos permitiría, digo, antes de la aprobación de la ley, que nos permitiría reestudiar la posibilidad cierta de otorgar determinados beneficios a los trabajadores en función de qué, en función de la caja, en función del presupuesto, en función de lo que entra, en función de los gastos, en función de las contribuciones. Es decir, a ver, yo pretendo, me encanta comer, pero yo sé que si voy a un restaurante de un determinado tipo voy a pagar 10 y si quiero un restaurante mayor voy a tener que pagar un poco más. Bueno, a ver, si quiero comer bien, tendré que pagar un poco más, tendré que sacar un poco más de mi bolsillo. Exactamente. O sea, digo para hacerlo por ahí quizás más fácil por eso sobre la mesa, ¿no? Por eso es que te decía de que no hay un mayor gasto, sino que es un reordenamiento del gasto. ¿Sí? Es un reordenamiento del gasto, del presupuesto. No obstante eso, se garantiza dentro de la propia ley el tema de que para que no vuelvan nuestros jubilados a sufrir lo que oportunamente tuvieron que sufrir, que se garantiza que la caja va a contar con los fondos necesarios para hacer frente a ello. Es decir, la sustentabilidad o la sostenibilidad del sistema. Por un lado, la sustentabilidad. Es sustentable, sí, y que además sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es importante, diferenciar esos dos conceptos. Porque también ves que en muchos medios nacionales salieron a decir, ahora en Tierra del Fuego se jubilan con 55 años, ahora se jubilan con el 88%. Eso es mentira. Permitime que te lo diga así, pero si se puede hasta con un poco de bronca, ¿viste? Porque no es que se jubilan con 55. Las edades no fueron tocadas respecto de lo que estaba en la ley anterior. No se tocó la edad. La edad no se tocó. Es una cláusula transitoria, un artículo que prevé un otorgamiento de una jubilación extraordinaria transitoria. ¿Hasta el 2027? Hasta el 2027, hasta el 31 de diciembre del 2027, con ciertos requisitos. ¿Van a acceder al beneficio con 55 años? Sí, hasta los 59, pero con un porcentaje del haber menor. No con el 82%. No con el 82%. Entonces sería con el 70%. Exactamente. Y va increyendo. Pero a ver, por eso te digo, si vamos a decir las cosas, digámoslas completas, porque si no, de lo contrario, engañamos a la gente. Bueno, y la gente está muy sensible, no es el momento de agitar cucos, ¿sí? Y de agitar estas cuestiones que le hacen mal. Bueno, convengamos que, perdón, que el texto final de la ley, es decir, era un texto prácticamente cerrado a casi todo el mundo, inclusive para el periodismo. Nosotros no teníamos prácticamente acceso a lo que se iba a votar y casi se conoció el final ordenado de la ley votada el mismo día que la aprobó la legislatura. Es decir, se suponía que había algún porcentaje que podría llegar a sufrir, pero que... y generalmente ante la alternativa de no conocer, a veces es preferible hablar de más o de menos. Pero bueno, digo, por eso me parece que la publicidad de los actos de gobierno es fundamental, ¿no? En todo esto. Señores, esto es la ley. Bueno, a partir de ahora hablemos todo lo que se quiera. Pero esta es la ley, estos son los números y estos son los porcentajes, ¿no? Tal cual, estoy de acuerdo. Por eso, cuando sea ley, cuando esté promulgada, ahí es donde vamos a tener, mientras tanto, mientras vas trabajando en la cocina, si se quiere, mientras se va armando la ley, ¿cuál es la necesidad? ¿Para qué? Imagínate, sí, se sale a decir cualquier cosa con un proyecto aprobado, imagínate lo que hubiera sido mientras se iba desarrollando. Acordate lo que fue cuando estaban las propuestas de los distintos sindicatos, cómo se agitaba y cómo se
cómo se promovía decir, no, volvemos a los 25 inviernos, volvemos a esto, volvemos a aquello, volvemos a lo otro. No, señores, esto es una ley nueva, este es un contexto distinto, es un gobierno distinto y es un gobierno que lo que vino y claramente está demostrado. Y acá no vengo a hacer campaña, porque bueno, yo no soy... convengamos que cada cual lleva, como yo de alguna manera mostraba recién en la editorial, desde el punto de vista político, cada cual lleva agua para su molino, ¿no? Por supuesto. El tema es, a ver, nos pondremos de acuerdo con opiniones diferenciales o no, pero alrededor de una mesa y decir, señores, a ver, esto es lo que se aprobó de alguna manera. ¿Se ha hablado luego de esto con los gremios? ¿Hay algún gremio que tiene algún tipo de objeciones o algo a partir de la ley aprobada? Mira, yo no me quiero arrogar porque yo particularmente no hablé. He escuchado ciertos comentarios de algunos referentes que están contentos porque a cada uno se los escuchó. Se los escuchó y no se le puede dar a todos todo. ¿Sí? Digo, justamente... no se hizo entre gallos y medianoche como estuvimos acostumbrados en Tierra del Fuego, que la legislatura se reunía un 18 de diciembre y cuando ya prácticamente nadie había, nos enterábamos en enero que habían sacado una ley. Pero bueno, corre por mi cuenta eso. Está bien, perfecto. Yo lo que digo es que gracias a Dios tenemos un cuerpo de legisladores que ha trabajado a conciencia y ahí sí, esto sí va por mi cuenta, de que han realizado consultas a cada uno, incluso a las áreas técnicas de la Caja, que han trabajado denodadamente, que han hecho sus propuestas. Hay algunas cuestiones que todavía nos faltan afinar a nosotros el lápiz. Pero si querés te cuento un poquito, porque tal vez a la gente le parece esto mucho algunos ejemplos. Algunos ejemplos, por ejemplo, es importante para el sector pasivo. Hoy el sector pasivo, ¿qué tiene? La incorporación de un artículo que lo que va a permitir es que se le reconozca de manera retroactiva al mismo mes que cobró el incremento salarial el activo. Por ejemplo, hoy la ley vigente, hasta que se promulgue esta, te decía que las movilidades, es decir, los aumentos que le llegan a los pasivos, eran aplicables a partir del mes siguiente que lo cobró el activo. ¿Sí? Por una cuestión práctica de ejecutoriedad, nosotros nosotros lo estamos pagando como decía la ley. Nosotros a partir de la sanción, esto fue a propuesta que desde un principio las vocales, tanto por los activos, Norma González, como la vocal por los pasivos, Patricia Blanco, lo habían charlado con el señor gobernador y le habían propuesto, habrá posibilidad, lo estuvimos analizando y a partir de que se promulgue, ¿qué va a ser? El aumento que se le da a los activos, ¿sí? Por ejemplo, el aumento de octubre, ellos lo percibirían en noviembre. A partir de la promulgación de la ley, lo van a cobrar al mes siguiente, pero retroactivo al mes anterior. ¿Se entiende? Recordemos también que en algún momento, ya hace tiempo, a través de la presión de los gremios y demás, algunos gobiernos daban algunos aumentos no remunerativos, que esos aumentos no remunerativos no terminaban configurando parte del haber previsional. No solo eso, no nos llegaban en aportes y contribuciones a la caja, ni a la caja ni a la obra social. Porque justamente, como vos bien decís, por su condición de no remunerativo, ¿sí? No generaban aportes y contribuciones, por ende que la caja se nutre de eso. ¿Sí? Bien. Otra modificación, la fórmula del cálculo del haber. ¿Sí? Estaba prevista que es el promedio, sigue siendo, insisto, hasta que se promulgue la nueva ley, es los 10 últimos años. El promedio de los 10 últimos años. Entonces, a propuesta de distintos gremios, a ver qué posibilidad de achicar ese promedio de contemplación. ¿Por qué? Porque en 10 años se diluye mucho. Y trabajar sobre los mejores 5 años, es decir, los 60 meses cuando antes eran el promedio de los 120. Hoy lo que se va a analizar, a partir de la promulgación de la nueva ley, se van a analizar cuáles son, dentro de ese periodo de 10 años, cuáles fueron los 5 mejores laborados, percibidos por el trabajador, y sobre eso se establecerá el promedio. ¿Sí? ¿Qué tiempo tiene, digamos, para promulgarse la ley? Eso es legislativo, te mentiría. Tengo entendido que Vamos a preguntar después al Ministro de Economía. 10 días, no. ¿Perdón? 8 días. 8 días.
Bueno, 8 días, bueno, está bien. pronto. Tal cual. Empiezan a llegar algunas preguntas puntuales y demás, y básicamente las preguntas generales son, estaba mirando recién, digo porque Sí, no por puedo leer favor. una por una, pero es decir, jubilados que se han jubilado en el 2016, ¿cuándo se va a abonar el 80 móvil? Sería el 82% móvil, ¿no? Todo a partir de que se promulgue. Está bien. Lo que se incluyó dentro de este articulado de las reformas es la posibilidad del recálculo del haber de aquellos que se hayan jubilado a partir de las modificaciones que sufrió la 561, la ley del régimen previsional, entre el 2016 y la fecha. Entonces, no nos olvidemos que hubieron dos leyes, la 1076 y la 1210, que establecieron esto de calcularles el haber. Bien, vamos a ver de qué manera, porque imagínate que fueron bastantes, entonces, ¿de qué manera les vamos a ir recalculando ese haber conforme a esta nueva pauta? Sí, en esto digamos digamos, por la cantidad, yo lo decía también hace días, históricamente Tierra del Fuego, o por lo menos la legislatura históricamente, fue un carnaval de leyes previsionales que dieron la posibilidad de que determinados sectores pudieran jubilarse en determinado tiempo. ¿Sí? No voy a hacer nombres, pero la gente perfectamente lo sabe. Insisto, el nombre fue un carnaval de leyes previsionales, es decir, cada cual llevaba agüita para su molino. Entonces seguramente me imagino que se van a encontrar con un cúmulo de agentes previsionales, es decir, de pasivos, que se han jubilado por una u otra ley y que van a tener que estudiar caso por caso. Por eso es que fácil. Estamos hablando de ¿cuántos jubilados tiene hoy hoy la nosotros Caja? tenemos beneficiarios, aproximadamente 7.100 beneficiarios, por lo tanto, pero los que se han jubilado a partir del 2016, estábamos haciendo los cálculos estadísticos para ver cuáles son los que están o sea, que tienen la ficha activa y demás, están rondando los 1.100 casos particulares, a los cuales hay que analizarles el haber calculado, establecer cuáles son los mejores, pero bueno... Actualizar los saberes. Actualizar los saberes. Va a ser un trabajito que, por eso vamos a ver a partir de la reglamentación, que tenemos 180 días para reglamentarle al Ejecutivo, de ver de qué manera los vamos a ir, porque obvio que no vamos a poder, sería muy iluso poder pensar de que de un día para el otro se va a solucionar lo que durante tantos años el compromiso está. Confío en la gente con la que trabajo, son profesionales y si bien hace poco que los conozco, porque hace 8 meses que yo estoy en la gestión, realmente me gusta trabajar con ellos, es un desafío interesante y veo el compromiso que tienen la camiseta puesta de la institución y eso sirve porque no es que la han salido a rifar, al contrario. Importante, por cierto. Seguramente, digamos, cuando se promulga una ley de estas características, siempre va a haber inequidad en algún punto, pero bueno, con la posibilidad de revisión, con la posibilidad, no de cambio, pero sí de revisión, fundamentalmente, de los aportes que va a garantizar cada uno de los gobiernos de turnos de aquí en más, va a lograr, por un lado, la sustentabilidad y la sostenibilidad en el tiempo para que los jubilados no terminen haciendo cola y cobrando en cuota. Y vos fíjate que me diste el pie, es justo, porque vos sabés que esta ley no solamente habló de beneficios, también buscó garantizar esta sostenibilidad, porque incorpora, ¿sí?, el tema de que los ejecutivos van a hacerse cargo de que se cumpla, cumpliendo con lo que establece la manda constitucional, de que exista el dinero suficiente para poderse hacerse cargo del pago de los jubilados en caso de entrar en supuesto déficit. Y distintas herramientas, ¿sí?, para sostener, una de ellas, por ejemplo, que los ingresantes a las administraciones públicas que el día de mañana van a ser jubilados, los primeros 12 meses, los primeros 12 haberes tendrán una contribución o un aporte extraordinario, realizarán los nuevos empleados, ¿sí?, de un 7%. Vos me decís, uy, le estamos sacando, pero es un pequeño aporte por el hecho de ingresar a la administración pública. Es decir que, por eso te digo, ves que hay un reordenamiento y estamos hablando de la posibilidad
de garantizar esta sostenibilidad y sustentabilidad del régimen, entre otras herramientas. Una vez que esté promulgada, te invito nuevamente para tirar fundamentalmente algunos ejemplos, ¿no? Pero me encantaría. A la gente por ahí le interesa más, bueno, a ver, soy categoría tal, el número entré en tal fecha y demás, o traer algunos ejemplos para que veamos las diferencias. Sí, muchas veces convengamos que eso depende más de la tarea de los chicos que trabajan mucho más. Exactamente. Pero con muchísimo gusto, al contrario. Gracias, Al contrario, el agradecido soy yo, Aníbal. Haber tenido. Bueno, señores, luego de la pausa va a estar con nosotros quien es ministro de Economía de la provincia, Federico Zapata García. Vamos a hablar sobre la ley madre, presupuesto. Todo depende de la platita. ¿Cómo estamos con el presupuesto? Se está analizando en este momento en comisiones, en la legislatura. Fue presentado ya por el Ejecutivo. Vamos a ver con qué aumento, porque recordemos que el presupuesto provincial se presenta con antelación al presupuesto nacional. Una vez presentado el presupuesto nacional se tuvo que readecuar esa presentación que hizo la provincia en la legislatura. Se lo vamos a preguntar al ministro de Economía después de la pausa. Estamos en el aire. Yo estaba metido acá en otro tema. Lo decíamos, está con nosotros el ministro de Economía de la provincia, Federico Zapata García. Gracias, ya es un amigo de la casa. Ya. Gracias por la invitación, un placer como siempre participar del programa. A veces es difícil hablar de economía, digo, sobre todo de lo que significa la ley madre, ¿no? Porque son demasiados números, porque son infinitos números, no demasiados números. Y por ahí hay veces es preferible mostrar porcentajes, esto como los votos. Es decir, no es lo mismo decir, a ver, un partido político sacó el 48%, decir sacó 1.577.827 votos. La gente, no, dame el porcentaje, que es lo que a uno le da la idea de volumen, ¿no? Fue presentado el presupuesto, es decir, la readecuación del presupuesto en la legislatura luego de la primera presentación que se había hecho antes del presupuesto nacional. ¿Cómo estamos con los recursos 2022 de lo que se preveía y cómo estamos? Mirá, déjame aclarar algo que, a ver. Que la exposición tuvo más que ver con las bases sobre las cuales se presentó el proyecto de presupuesto, porque en base a lo que vos decías, uno lo que puede comentar y lo que puede explicar es que son políticas públicas que no son cuadros, que son, en realidad el trabajo técnico es la estimación de recursos y después la distribución del gasto, pero tiene más que ver con políticas públicas que con números, como decías vos. Por eso está bueno hablar de porcentajes respecto a hacia dónde va el gasto público, ¿no? Y sobre todo para que el ciudadano, es decir, el común de la calle, que digamos, a mí yo me agarro un presupuesto y es como que se me hace un poco pesado verlo, es decir, y nadie mejor, bueno, ¿cómo lo explicamos? Es decir, dijimos, bueno, traemos una serie de placas como para que uno lo pueda ver. Dicen que una imagen es más elocuente que 1000 palabras. Tal cual, sí. ¿Por dónde empezamos? No, la base de lo que nosotros pudimos exponer, una de las bases es justamente lo que viene sucediendo durante el año 2022. Ahí uno puede ver la estimación de recursos al cierre, cómo es la participación respecto de los recursos provinciales, todo lo que tiene que ver con ingresos brutos, sellos, tasas, tasas de la industria, regalías, respecto a lo que ingresa a la provincia como coparticipación. Es importante recordar que cualquiera de los dos recursos se coparticipa en los municipios. Ahí lo que se puede ver es la composición de la estimación al cierre. De la participación que tiene mayor los recursos nacionales de coparticipación, pero también un crecimiento dentro de los provinciales, ¿no? Que eso es importante destacar. Seguimos ahí, recursos corrientes. Sí, ahí se puede ver sobre los dos, ¿no? Sobre los nacionales y provinciales, cuál fue la variación sobre lo que se había presupuestado. La curva de abajo siempre es lo que se había presupuestado y la de arriba cómo fue evolucionando. Ahí se puede ver cómo en ambas situaciones durante el mes de mayo se aproximó lo que se estaba recaudando sobre lo que se había presupuestado y tuvo un leve despegue que tiene que ver también con que la inflación en los precios termina repercutiendo en mayores recursos, tanto en ingresos brutos como en coparticipación nacional por impuestos nacionales. Y cómo esa tendencia se va manteniendo en el tiempo, lo que genera una variación sobre lo presupuestado, en el caso de los nacionales del 31%, y de lo presupuestado del 28%. Digo para que se entienda, es decir, que a partir del mes de mayo es cuando prácticamente las dos curvas están juntas, con la inflación, por un lado, lo presupuestado y por otro lado, la variación, porque debido a la inflación se recauda más,
se coparticipa desde Nación Más y se va despegando, de alguna manera, lo que uno presuponía que iba a entrar con lo que realmente fue entrando. Clarísimo. Acá hay dos elementos igual muy importantes, tanto en lo que es recursos nacionales como provinciales. En recursos nacionales, en mayo por lo general suele haber vencimientos de impuesto a las ganancias, que es lo que hace también que en lo presupuestado hubiera un crecimiento. Como se difirió el vencimiento, esa diferencia se generó recién en junio, por eso también hay que tocar. Y en el caso de la provincia, hubo un despegue, por así decirlo, en el mes de junio, porque se aprobó un proyecto de ley en el cual readecuamos las tasas de verificación de procesos productivos. Eso está bueno para recordarlo. Antes era el 2% y tenía una serie de exenciones de acuerdo a determinados parámetros. Nosotros lo que hicimos fue reordenar todas las actividades, disminuirlo y llevarlo al 1,8 y muchas de las exenciones fueron eliminadas. Eso generó que, sumado a una mayor producción, que justo en el mes de junio fue uno de los picos de producción que hubo, por ejemplo, en el caso de celulares. Mayor producción implica mayor imposición. Sí, porque las tasas de verificación de procesos productivos se graban por la producción, no por la venta como ingresos brutos, ¿no? Pues no se venden acá en la provincia los productos. Seguimos, a ver, con la que sigue. Bueno, esto quizás es lo más numérico, pero también, como si ves a la derecha, hay resaltado dos porcentajes. Esto tiene que ver con cómo se llega a tener, primero, un resultado económico, que es la diferencia entre ingresos corrientes menos gastos corrientes, y después cómo, deduciendo la diferencia entre ingresos de capital y gasto de capital, llegamos a un resultado financiero, que ese es el déficit que uno ve cuando se habla de déficit en el presupuesto. Nosotros habíamos presentado para este año un presupuesto con un déficit de 20.000 millones casi, ¿no? Y uno puede ver que en base a mayores recursos, el 62% que se ve allá a la derecha es el crecimiento que tuvo el resultado económico de acuerdo a lo que había previsto. Eso hizo que disminuya el déficit que nosotros proyectamos al cierre del año en un 64%. De 20.000 millones, estimamos que va a ser de 7.500 millones. Estamos hablando de que se redujo de lo originalmente presupuestado en un 64%. El déficit. El déficit. Exactamente. Qué número, ¿no? Sí. ¿Vamos con la que sigue? Bueno, esto ya es el presupuesto 2023. Más que nada, las grandes porciones del gasto del presupuesto donde van. Servicio de la deuda, esto tiene que ver, y esto es bien gráfico porque tiene que ver con las regalías, ¿no? Cómo lo que uno percibe de regalías, lo que se ve arriba en naranjita es lo que coparticipan los municipios. Lo que se ve en amarillo, que empieza a aparecer recién en el 2017, es el pago del bono, justamente, que directamente se descuenta de las regalías que percibe la provincia, van a un fideicomiso y se paga. Y lo que está en azul es el remanente que le queda a la provincia. Acá es muy significativo en el año 2020, yo ya lo he comentado varias veces, que al haber bajado la producción de hidrocarburos y al haber caído a niveles mínimos el precio del petróleo, las regalías no fueron suficientes para pagar las obligaciones del bono, y eso que se ve abajo de la línea es plata que hubo que ponerle el Tesoro para cancelar las deudas, ¿no? Digo, pero para tener una idea, digo, para hacerlo más gráfico, durante el 2022 ahí un 9%, los municipios se llevaron un 12%. Sí. Pago de la deuda fue un 35% y que no alcanzó a ver de acá, un 9%. Un 9% fue el remanente para la provincia. Sí. Lo que nosotros estamos proyectando por una caída en la curva de pagos, por así decirlo, es una pequeña disminución en el pago del bono, un mayor remanente para la provincia y el mismo nivel de coparticipación a los municipios, ¿no? Hablando de esto, ¿cómo estamos con los municipios que siempre, históricamente hubo quejas de los municipios en todos los gobiernos, ¿no? Mirá, hemos logrado, a través de diálogo y trabajo en conjunto, justamente que no termine haciéndose reclamos mediáticos, sino lo que nosotros siempre nos comprometimos. Yo siempre cuento que estuve del otro lado del mostrador, como quien dice, en el municipio de Río Grande, en el momento que se determinó el mecanismo de coparticipación a los municipios. Y uno lo que puede ver es que cuando no tiene previsiones, uno reclama sobre lo que sabe que ingresa en el día a la provincia. Pero hay un mecanismo de identificación, registración y posterior transferencia. Entonces, en la medida que uno pueda ir previendo y planificando cómo van a ingresar esos fondos, le genera una comodidad también para saber cómo va a hacer frente a las obligaciones. Ese fue mi compromiso, eso fue lo que me pidió el gobernador y eso fue lo que vine trabajando con los 3 municipios. Es decir, buena relación. Una relación, planificación y previsibilidad. Yo creo que eso es muy importante
para los municipios y para la provincia también. ¿Por dónde seguimos, ministro? A ver si hay la siguiente placa. Bueno, acá está también respecto al bono fuego TFU 2027. ¿Cuáles son los vencimientos del 2023? 34 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que queda pendiente, incluyendo eso? 149. Estamos justo en la mitad de los vencimientos o del cronograma total. De amortización. Exactamente, es la palabra precisa. Estamos en la mitad del pago, es decir, se pagó la mitad ya. Es importante recordar que somos la única provincia que tenía deuda en moneda extranjera y no pudo reestructurar su deuda. Y no pudo reestructurar su deuda no porque no tuvimos ninguna estrategia, sino porque la realidad es que la estructura del bono hacía que las regalías vayan a un fideicomiso, ese fideicomiso paga a los tenedores y recién ahí uno pueda, si había excedentes, tenerlo. O sea, no era una condición negociable que la provincia pague o deje de pagar. Entonces, ante esa situación, los tenedores es como que no les interesó renegociar. Igual estamos intentando en lo que queda del año una nueva propuesta de renegociación, más que nada para diferir un poco en el tiempo lo que son los pagos de amortización de capital, para también generar un poco más de oxígeno. Lo ha hecho el Fondo Monetario, me imagino que hay que mirarse en el espejo, por lo menos los tenedores. Totalmente. Vamos rápido a la que sigue, transferencias corrientes. Sí. Esto dentro del presupuesto, casi 60.000 millones se transfieren. Coparticipación el 70%, programas sociales a personas un 16%, pensiones 5,74%, este es un subsidio a las instituciones de enseñanza de gestión privada, un 7%, y en otros un 2%. Acá en la siguiente se puede ver el desagregado, lo que tiene que ver con programas sociales. A ver, ahí estamos. Los principales programas sociales del Poder Ejecutivo tienen que ver con convergencia de GLP. Este es el subsidio del gas, que se beneficia a 7.500 familias. Hay un aporte de la Nación, hay un aporte de las provincias y un mínimo que aporta el usuario. El programa Repsol bajó, había más de 16.000. Bajaron los beneficiarios, tuvo mucho que ver con la impronta que le está dando al ministerio el nuevo ministro de Desarrollo Humano, Marcelo Maciel. Él lo que hizo es un reempadronamiento, porque justamente durante la pandemia se había perdido el contacto con muchos usuarios y no se había actualizado, como exige la norma, los datos de los beneficiarios. A través de ese reempadronamiento, muchos de los beneficiarios se cayeron, por así decirlo. Igual se hizo un trabajo muy importante en esto, que está bueno resaltarlo, que tiene que ver con distintas escalas de beneficiarios, ¿no? No es lo mismo el que tiene un grupo familiar amplio que el que es única persona. Con el mismo gasto se optimizó haciendo escalas de acuerdo a la cantidad de miembros del grupo familiar. Ahí, eso es lo que yo recién comentaba de lo que es el subsidio de gas. ¿Cuánto paga? Justamente decimos, pagamos caro el gas. En realidad hay un subsidio por parte de la Nación del 26%, el usuario paga un 1%, esto en valores más o menos por kilo de gas, el usuario paga 2 pesos, la provincia 167 y la Nación 62, 63. Hay una fuerte decisión política de... Digo, es potente verlo, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de 26 y Chirola Nación, casi el 73% de la provincia y el usuario termina pagando prácticamente un 1% del valor real del gas. Sí, igual el aporte de la Nación... De los subsidios estamos hablando. Subsidio, sí. El aporte de la Nación fue incrementándose a través de gestiones que hizo el gobernador, el gobierno nacional. Se incrementó la participación de la Nación, se incrementó y permitió que la provincia también pueda disminuir un poco. Porque en periodos anteriores el aporte de la provincia era el mucho mayor del que hace hoy. Igual, otro dato importante que ves ahí abajo de los 6.157 millones es el aporte que se hace anualmente al beneficiario, 820.000 pesos. Cada por usuario beneficiario. que hay, por beneficiario, el aporte de la provincia es 820.000 pesos. 820.930 pesos. Perdón, y otro dato importante es porque hay el crecimiento para el año que viene es del 40%, que tiene que ver con un trabajo que ya se está haciendo este año de conectar usuarios a la red de gas para que no necesite más el subsidio. Ya durante este año aproximadamente 1.000 usuarios se conectaron y se está trabajando del Ministerio de Obra Pública para que el año que viene se vuelvan a conectar más, ¿no? En 2 minutos que nos quedan, ¿para dónde vamos? Yo iría a la última placa. La última placa. Vamos a la última placa entonces. Sí, que es lo más significativo y que tiene que ver con el manejo que uno hace de las cuentas públicas, ¿no? ¿Esta es la última placa? Esta es la última placa que nosotros cuando presentamos el presupuesto el 31 de agosto y después tuvimos que rectificarlo por mayores recursos que presupuesta la Nación, nosotros esos mayores recursos, luego de
de establecer lo que se va a coparticipar a los municipios, establecimos una disminución del déficit. En el proyecto original se había preveído un déficit del 14% como el 2022, y al aplicar estos mayores recursos lo que hicimos es bajar a un dígito de déficit, llegando a un 9%. Eso es lo que prevé... 9% de déficit para el 2023. Exactamente. Son números elocuentes. La verdad que cuando uno comienza a ver 2020, déficit del 25,4, 2021 bajó 23,2, 14,2, nos quedamos con un dígito. ¿Se podrá bajar la inflación de la misma manera? Ojalá. Ministro de Economía no debe ser fácil. Bueno, cada vez que viene el Ministro de Economía decimos que un programa no nos alcanza. Hoy medio programa tampoco nos alcanzó. Vamos a tener que hacer un nocturno. Vamos a tener que hacer un nocturno, más largo, ministro. más largo. Como siempre, le agradezco Gracias a vos, la venida al programa. A tu disposición. Bueno, señores, nos estamos yendo. Veo que queda demasiado corto el programa. Como cada miércoles, saludamos a toda la provincia y que tengan todos una excelente semana, un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Chao, gracias.